Buenos días, entonces hoy nos vamos a organizar del siguiente modo. La primera parte de la clase de hoy va a ser la segunda parte de riego localizado, así que así lo vamos a llamar a la grabación que va a quedar. Y una vez que terminemos con riego localizado, nos vamos a pasar a drenaje en grabación aparte. Bueno, nosotros estábamos, la semana pasada habíamos comenzado a ver el tema de fuentes de agua y cómo filtrábamos esas fuentes de agua, así que voy a volver brevemente para que nos quede esa cuestión planteada. Habíamos dicho que los sistemas de filtrado podrían ser alimentados por agua superficial o subsuperficial. Vimos el tema de filtrado cuando teníamos agua superficial, que era con un filtro de grava, que concretamente era un tanque que contenía grava o arena, y según el origen, a veces en algún lado se lo llama filtro de grava y en otro sitio filtro de arena, pero finalmente es un recipiente que contiene ese material por el que va a pasar el agua a mucho menos velocidad de la que viene, y digo a mucho menos velocidad porque el diámetro del filtro es mucho mayor que el diámetro de la tubería por la que viene. Concretamente hablábamos de 1 a 2 metros por segundo de velocidad en una tubería, y en un filtro de grava o filtro de arena hablamos de 1 metro por minuto. Esto es con el fin de poder filtrar esa materia orgánica. Si la fuente de agua fuera subsuperficial, o sea, una perforación lo que puede contener es arena. Esa arena que puede contener, al ser más pesada que el agua, puede ser separada por una fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga era la que un hidrociclón puede separar, o sea, tiene la entrada al filtro de manera tangencial, de manera tal de generar esa fuerza centrífuga que hace que la arena se centrifuga y va a un tanque inferior. Y después teníamos el filtrado secundario, que podía ser en ambos casos filtros de anillos o filtros de mallas. A veces ocurre que cuando el agua es de muy buena calidad, no tenemos o filtro de grava cuando es superficial o hidrociclones cuando es subsuperficial. Entonces tenemos solamente un sistema de filtrado que tiene anillos o mallas. También puede ser que si tuviera un sistema de filtro de anillos o de mallas automático y con mucha capacidad de filtrado, trate con esta etapa de filtrado de hacer el proceso entero. A veces eso ocurre. Bueno, acá hay un tema muy importante que es cuál es el requisito de filtrado. Y esto depende del diámetro de paso mínimo de un emisor. Concretamente, yo digo, bueno, ¿qué diámetro de paso mínimo en ese laberinto que veamos de un gotero tengo? Bueno, si yo tengo un diámetro de paso mínimo de 1 milímetro, lo que debo filtrar es todo material que sea mayor a la décima parte de ese orificio. O yo tengo un diámetro de paso de 1 milímetro, todo lo que sea mayor de 0,1 milímetro lo tengo que filtrar. En microaspersión dijimos que como los microaspersores son muchos menos por hectárea, en lugar de pedir filtrar el 10% como en goteo, lo que pido es filtrar todas las partículas que tengan más del 20%. Entonces, si tengo un orificio de 1 milímetro en un microaspersor, con que filtre lo mayor a 0,2 ya cumplo la función. Esto lo habíamos mencionado en la clase pasada. Había pedido especial cuidado en que vieran la variación física de la calidad de agua a través del año. En lugares con lluvias estacionales no suele pasar que un curso de agua con pocos sedimentos en otros momentos pasa a tener muchísimos. Vimos este cuadro de FAO 29 con los problemas que podía tener el taponamiento de goteros, clasificados en problemas físicos, químicos y biológicos. Después vimos algunos estándares para clasificar el agua, y por último, bueno, acá ya teníamos una escala de qué es siempre de acuerdo a FAO, ¿no? Que nos decía, bueno, qué es lo que no genera restricción, qué es lo que genera restricciones leves o moderadas y qué es lo que
genera restricciones severas. Mencionamos acá el tema de concentraciones muy, muy bajas de hierro y manganeso disueltas en el agua de una perforación, que pueden ocasionar problemas porque al estar dentro de una perforación en el agua están al estado reducido, y que cuando lo bombeo y sale a la atmósfera, se van a oxidar. Cuando se oxidan se precipitan y ahí me generan un problema. Bueno, acá había unos datos sobre poblaciones de bacterias, y después acá una diapositiva muy importante que es, bueno, muy bien, si yo tengo que resolver problemas ya sea de taponamiento o para evitar taponamiento. Un dato muy importante es decir, bueno, si yo aplico cloro, que había aclarado acá, ojo que yo aplico cloro y una botella de lavandina tiene 35 gramos por litro. Yo acá lo que estoy hablando esto es de cloro, ¿no? Entonces tengo que hacer la conversión según el producto que esté comprando. Entonces, si yo hacía una aplicación continua de 0,5 a 1 miligramo por litro, generaba un buen control de algas. Acá estaba para cuando tenía otros problemas de hierro, por ejemplo, ya voy a 1 miligramo por litro. Y cuando tengo esas babas que se generan con algunos materiales, que generan algunos materiales biológicos por bacterias que tapan goteros, filtros, bueno, con 0,5 miligramos por litro está. O sea que si yo acá memorizara que 0,5 a 1 miligramo por litro es una buena dosis para aplicar de manera continua y evitar problemas de taponamiento de este tipo, de los 4 tipos que menciona acá, estoy bien. O si no, puedo hacer una concentración mucho mayor, fíjense, paso de 0,5 a 1 a 20 miligramos por litro durante 20 minutos. Esto entonces es como para tener algún control de eso. Bueno, acá el viernes pasado saqué algunas fotos para tratar de integrar las cuestiones. Aguas Blancas es una localidad que queda frente a Bolivia, en el límite, bueno, de Salta y Bolivia, pegado a Río Bermejo, que es una zona donde se hacen cultivos de banana. Y bueno, y acá tomé para mostrarles la secuencia de un equipo. Esta es la banana regada por goteo. Esto es un canal que viene no revestido. Acá hay un partidor. Para cuando uno dice esto que vemos en aforo, que es un partidor, bueno, justamente un lugar donde se divide el agua. Y que tengo acá una compuerta. Esta compuerta, finalmente, si yo quería saber el caudal, sacaba la sección de la compuerta por 0,61 por la raíz de 2GH, y el secreto era ver cuál era el H. Estas funcionan casi siempre con descarga libre, por ende el H es la diferencia de cota entre el pelo de agua, aguas arriba, o sea, la entrada del dispositivo, y la mitad del orificio que se abre, la mitad de la altura de la apertura que genera la compuerta. Bueno, acá como lo ven, está esto no revestido, un poco hay un déficit de agua importante. Esto se alimenta de un arroyo, un río que se llama Solasuti. Y bueno, ante el déficit de agua se empezó a hacer, y bueno, se empezó a hacer esto, cubrir con plástico, revestir con plástico el canal, y eso genera un aprovechamiento del agua mucho mayor. Falta hacer una parte, pero ya hay muchos par de kilómetros en los cuales desde el bombeo del río se lleva el agua de esta manera, y obviamente acá solamente tengo pérdida por evaporación, pérdida con infiltración es casi cero, porque eso está muy bien hecho. Y después finalmente llego a un prefiltro, a un sistema de prefiltrado, que esto en realidad más que un sistema de prefiltrado es un decantador. Si ustedes ven acá hay una pared, bueno, esto se diseña, digamos, hay una fórmula, hay una metodología, perdón, para diseñar esto, y me gusta mucho diseñarlo. Son sistemas en los que uno tiene que trabajar con la ley de Stokes y ver, de acuerdo a las partículas que tiene, cómo se van a depositar. Y por eso acuérdense que cuando uno vacía esto, se encuentra como una pila de material fino que forma como una ola abajo en el suelo. Y bueno, eso lo que sirve es para separar un material fino que durante la época de lluvias es bastante complicado. Acá simplemente esto llovió, como llovió en casi todo el país el viernes pasado, pero se viene de todo un invierno seco, así que esto que uno lo ve tan lluvioso, esto fue justamente después de la tormenta que hubo en muchos lugares del país. De hecho, acá ahí se ven plantas rotas y demás porque hubo una tormenta de viento y granizo bastante dañina, ¿no?
Bueno, esto es el equipo de filtrado. Uno dice, no está muy prolijo. Bueno, tiene esto debe tener 20 años, 20 o 25 años seguro. Y como pueden ver ustedes, tiene nada más que filtros de anillos. Hay un equipo de bombeo y tiene nada más que filtros de anillos. Este sistema está automatizado, esto funciona automático solo, pero el hecho de haber hecho este gran decantador acá evitó tener que poner la, la batería de filtros de grava. Entonces se los muestro por ese motivo. Uno lo ve y dice, pero ¿dónde están los filtros de grava si es agua superficial? Bueno, toda esta estructura de prefiltrado hizo que no se pusiera eso. Y si uno va al campo y se encuentra y mira mira cómo están los emisores, para dar una idea, yo acá tengo uno que traje del campo, lo corté con un cuchillo, lo abrí, lo miré, esto estaba regando, y para ver si andaba o no andaba, ¿qué hice? Como este es un gotero de 3,5 litros por hora, agarré una probeta que normalmente llevo en mi portafolio, en la camioneta, y ¿qué hago? Mido durante 36 segundos, bueno, esto es un pocillo, con esto no, mido durante 36 segundos. Al medir en la centésima parte de una hora, en lugar de medir 3 litros y medio, que es lo que tiene que dar esto, medí cuánto tenía y me dio los 35 mililitros, que sería lo que debe dar al cabo de esos 36 segundos para que esto equivalga a 3,5 litros por hora. Y funcionan correctamente, o sea, se hace un uso adecuado de fertilizantes, del lavado del equipo y bueno, y funciona bien. Por esto se los había mostrado la clase pasada cuando les decía que dentro de esas cámaras de succión, como si fuera esta, a veces una de las cuestiones que se pone son prefiltros de este tipo para evitar la entrada de objetos extraños. Mencionamos también esto, pues ya no sé si habíamos llegado acá, que esto decíamos que del otro lado de esta cámara de succión de la bomba, de una bomba, está la bomba propiamente dicha. Y dentro de esa cámara de succión, en lo que se llama campo el chupón de la bomba, se pone este mecanismo. Este mecanismo, ven que ustedes tiene una manguera. Esta manguera que viene acá, viene desde la salida de la bomba. ¿Y qué hace? Tira agua a presión. Cuando tira agua a presión, hace girar este mecanismo que tenemos acá. Esta H, que ustedes ven, esta barra que hay acá, tiene unas salidas que tiran chorros de agua, lo mismo que esta, y esto gira. Cuando esto gira, el agua que viene a presión por acá lo que hace es que le pega esta malla. Y bueno, y va desprendiendo los materiales que de alguna manera van tapando esa malla. Bueno, esto dijimos que era un filtro de grava, entonces el filtro de grava tenía estos hongos que estaban acá abajo, que lo que servían era para decir por dónde entra el agua, por la parte superior. Tenía acá adentro todo un material que era esa grava o arena, que tiene que tener determinada granulometría para filtrar de acuerdo al diámetro de paso de los goteros. Entonces el agua entra por la parte superior, atraviesa todo ese manto que tengo acá. Nunca está lleno hasta arriba, esto normalmente está lleno hasta 3/4 partes de la altura, pasa a través de todo ese lecho y finalmente sale por la base, no por esto que es para vaciarlo, sino por un orificio que aquí no se ve. Y esto lo que tiene es que sirve para contener, para que toda la grava no se me vaya por la salida del filtro. Bueno, esto que veían acá son varios de esos filtros puestos en paralelo. El agua entra por este manifold celeste, entra cada uno de los filtros, un tercio del agua, atraviesa el cuerpo del filtro, sale, como le dije, no por la base, sino por un orificio que hay a la salida en el costado, y pasa a través de estos filtros, que aquí no se ven muy bien porque están lejos, que son unos filtros de anillos, vuelve a juntarse todo ese caudal en este colector que tenemos acá, en este manifold de salida. Acá a distancia se ve un hidrómetro controlador del caudal de agua y del volumen de agua que estoy enviando al campo y finalmente me voy al campo. Acá les había mencionado, estos eran los mushrooms, los hongos que tengo en la bajada, en la salida de los filtros, que lo que tiene es esta forma para que yo pueda hacer muchas de estas ranuras y aumentar la sección abierta, porque como yo quiero que esta sección, ese orificio sea muy chico, si no genero estas líneas que sumen toda su superficie abierta, es como que el agua pasaría muy lentamente por acá, pasaría poca capacidad. Por eso se ponen todos estos mecanismos que se cambian periódicamente. Esto les había mencionado que era un equipo de filtrado de este tipo, recién instalado, esto fecha 2007, y estaban de vuelta el manifold de entrada, entraba el agua a cada uno de los filtros, atraviesa ese manto poroso,
luego pasa por estos filtros de anillos que son los negros y se va por este manifold de salida al campo, pasando previamente por el hidrómetro. Que les mencioné también que teníamos una válvula que tiene una entrada arriba, una entrada abajo y una salida para este costado. Cuando la válvula está en una posición tal que el agua atraviesa de punta a punta el filtro, estamos en posición de filtrado. Si yo cierro el paso hacia la parte inferior y simultáneamente, que es lo que hace la válvula, abro hasta ese costado, lo que va a ocurrir es que acá adentro no voy a tener presión. Entonces el agua que entra por estos filtros, porque estos sí están filtrando, cuando llega este filtro, se encuentra que no tiene presión. Al no tener presión, el agua entra en sentido inverso y por esta tubería sale a la atmósfera. ¿Qué es lo que logro con eso? Lo que se llama el retrolavado de los filtros de anillo. En este esquema se los había mostrado en el que les decía, esta es la línea de flujo, esto es un filtro visto desde arriba, acá lo tenemos visto de perfil, y entonces decíamos, C significa cerrado, A significa abierto, y entonces acá lo que hacemos es lo siguiente, si yo estoy filtrando, lo que hago es permitir que el agua circule en este sentido. Entonces, esta válvula está abierta y esta válvula está abierta. Y estas tres válvulas laterales, 1, 2 y 3 están cerradas. Pero si quiero lavar este único filtro que tengo, ¿qué hago? Lo que estaba abierto, lo cierro. Y lo que estaba cerrado, lo abro. Entonces, estas dos válvulas que están acá, que estaban abiertas, las cierro. Y acá se ve cerrado y cerrado. Entonces el agua, cuando venga, va a encontrar esta válvula cerrada, pero está abierta, entonces va a ir por una tubería lateral hacia ese punto. Va a volver a entrar aquí. Cuando quiere ir al campo no va a poder porque esta válvula está cerrada, entonces va a retornar por el filtro y pasar a través del filtro de grava. Va a pasar a través del filtro de grava, cuando encuentre esta válvula va a encontrar un tope, entonces ¿qué va a hacer? Va a salir por esta lateral. ¿Qué es lo que hice de este modo? Lavé por retrolavado un filtro de grava en los casos en los que tengo un solo filtro. Bueno, acá está hecho el otro dibujo para verlo. Es un mano alzada, pero creo que sirve. Y como les digo siempre, si uno lo ve acá y cree que lo entendió, cierre este dibujo, agarre una hoja de papel y dibújelo. Si puede hacer el recorrido, puede poner todas las válvulas en su lugar y describirlo, entonces, además de entenderlo, lo aprendió. Bueno, acá estaba esta recomendación que la velocidad de agua en un filtro de grava o arena tiene que ser no mayor a 1 metro por minuto. No mayor a 1 metro por minuto. Bueno, entonces acá había un modo de decir, bueno, muy bien, si tengo un filtro de grava de 15, de un filtro, mejor dicho, si tengo un sistema de riego cuyo caudal es de 15 metros cúbicos por hora, ¿qué diámetro de filtro de grava seleccionaría? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos presentado esta fórmula que decíamos que la velocidad en metros por segundo era igual a 354 por el caudal en metros cúbicos por hora dividido el diámetro al cuadrado? Bien, ¿me podrían decir entonces ustedes para 15 metros cúbicos por hora y un metro por minuto cuál era la velocidad, cuál es el diámetro de filtro que puedo tener? Dijo la fórmula planteada. El caudal es 15 metros cúbicos por hora, el diámetro me lo van a dar en milímetros y la velocidad límite aconsejada en un filtro de grava es de 1 metro por minuto. Puede ser que de un número muy grande. A ver, decime cómo lo hiciste antes de darme el número. 354 por 15 ¿Sí? dividido 1 dividido 60. Eso entre paréntesis. Sí. Y dio Ese un número
Te Y dio lo un número. multipliqué por 1000. Ah, ahí capaz que pifié, al pasarlo a No, milímetro cuadrado. bueno. Bueno, está bien, pero son milímetros. Si te dio un número muy grande y son los milímetros cuadrados, habría que sacarle la raíz a ese número, ¿no? Porque esto es el diámetro al cuadrado. Yo te pido, Ah, simplemente hice la primera parte del despeje. Ahora te claro, digo, vos decime el diámetro, lo único que faltaría ese paso, decir, sacarle la raíz cuadrada a ese número que vos obtuviste. Y por ahí no te quede tan exagerado. claro, claro. A ver cómo te da. Vos fíjate que no tenés que, si vos, como esto es una fórmula empírica, el resultado que vos obtuviste ya te daría los milímetros al cuadrado. Con lo cual, si te da un valor muy grande, vos decís, bueno, no importa, yo le tengo que aplicar la raíz cuadrada a eso para que me dé. Pero ya al ser empírica lo que te va a dar son los milímetros, no lo pases a metros, no hace falta pasarlo a metros. Después lo vemos si hace falta. Pero si lo querés expresar de otro modo. Pero el resultado te daría en milímetros. ¿Serían ¿Cuánto? 38 milímetros? ¿38,4? ¿Cómo? ¿38,4? Mirá que si fueran 38,4 milímetros, son 3,4 centímetros de diámetro. Y si yo te muestro este filtro, ¿qué diámetro tiene esto? Así por lo que ustedes ven en la foto, yo te digo, ¿qué diámetro puede tener? ¿Qué te imaginas que mide esto de diámetro? No, nada que ver. Más. Claro, eso mide, para darte una idea, un segundo que agarro mi calculadora, es, esos filtros que están ahí en la foto miden 36 pulgadas, porque muchas veces se los mide en pulgadas. Entonces vos decís, ¿eso cuánto mide? Y 90 centímetros de diámetro, más o menos, ¿no? Ese filtro. Y eso es un filtro mediano grande, digamos. Un filtro más chico puede medir 60, 50, pero no, eso otro no puede ser. A ver, voy a ir yo a ver cómo lo calculé acá, a ver cómo me dio. Primero hice lo mismo que me mencionaron recién, que es dividir 1 por 60 para llevarme la velocidad a metros por segundo, porque yo en esta fórmula debo entrar en metros por segundo. Entonces uno dice, sí, la velocidad del filtro es 1 metro por minuto, pero como en la fórmula mía tengo que entrar en metros por segundo, digo, bueno, 1 metro por minuto es 0,016 metros segundo. Entonces hice 354 por 15 metros cúbicos por hora, dividido 0,016 metros segundo, y me dio 331.875 milímetros cuadrados. Pero cuando averiguo cuánto es el diámetro en milímetros, digo, bueno, la raíz de esto, ¿cuánto me da? 576 milímetros. A ver si 331.875, si la raíz cuadrada de eso da 576, da 576,08, que son 57 centímetros y son 22 pulgadas de diámetro. Esto es importante que lo sepan porque este es un cálculo medio básico que de los que se pregunta, no es aplicar una fórmula, pero como todas las fórmulas hay que aplicarla y ver más o menos. Yo por eso le decía lo de el diámetro razonable de un filtro, y por ese motivo, entonces voy a ir ahora a qué modelo recomendaríamos acá. Entonces le pongo los diámetros de filtro, le pongo los filtros para que uno diga, bueno, a ver, si yo tengo que ver el diámetro de 1, entonces vos decís de 1, en pulgadas hay de 12, 16, 20, 24, 30, 36 pulgadas. Uno dice, mira, el que menos mide, que mide 12 pulgadas, que es uno muy chiquito, de hecho no vi una nunca en mi vida tan chico, siempre vi más grande, mide 30 centímetros de diámetro, pero es un filtro casi para usar en un laboratorio, ¿no? Normalmente los más chicos que uno ve miden 20 pulgadas, que son 50 y pico de centímetros, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál recomendarían ustedes de lo siguiente? Nosotros vimos acá que nos dio esto 576 milímetros o 57 centímetros. ¿Cuál recomendarían? ¿Qué modelo de filtro utilizamos acá? Porque estos son los comerciales. Yo te digo, bueno, vos sacaste tu teórico con fórmulas, digamos. ¿Cuál compro? Tengo que salir y comprar un filtro. El F635 de 24 pulgadas, puede ser. El 635 de 24 pulgadas. Ahí está, porque es el inmediato superior. Entonces te digo, bueno, 10 puntos con ese. También podría ser que uno dijera que
¿Qué pasa si pongo 2 filtros? Fue lo mismo que hicimos en el caso del hidrociclón. Entonces, si yo quiero utilizar 2 para tener en paralelo 2, entonces en lugar de poner 15 metros cúbicos por hora, pongo 7,5, que me termina dando un filtro de 15,97. Bueno, un 16 pulgadas. Que pongo ese modelo de 16 pulgadas, que es medio difícil de conseguir, menos de 20 es difícil de conseguir. Pero este sería el modo de resolverlo. Pongo 2 filtros de 16 pulgadas instalados en paralelo, entonces ¿qué hago? Uno retrolava el otro mientras estoy regando, de manera tal de no tener esa conexión que yo les hice en el dibujo de cómo hacerlo a mano alzada. Cuando yo tengo varios filtros, puedo ir a este esquema. A este es como que con un caño de entrada, un manifold de entrada y uno de salida, o los dos funcionan, o uno lava y el otro riega. Y después hago la inversa. Si tengo uno solo, tengo que armar este mecanismo que tengo aquí. Bueno. Entonces, con esto estaría presentado el tema de filtros de grava, arena, que son los que sirven para filtrar agua superficial. Bueno, el hidrociclón. Acá había un hidrociclón o separador de arena. Aquí tenemos esto. Les había mencionado el hidrociclón, que también podía tener o uno muy grande o 2 en paralelos. Les había mostrado acá el funcionamiento que tenía, mencionándoles que por ahí la cantidad de arena que tiraban estos filtros era excesiva, lo habíamos visto, y que de hecho hasta había roto el filtro, lo había erosionado. ¿No? Claro. Ahí vemos salir la arena, así que acá está cabalmente el funcionamiento de un hidrociclón, haciendo mención a que acá hay un problema grave con el diseño de la perforación, en la cual se eligieron claramente se eligieron mal los filtros, entonces produce una cantidad de arena escalofriante que está absolutamente desaconsejada, pero bueno, acá es importante que tengamos presente que los hidrociclones lo que hacen es separar la arena. Uno por ahí siempre habla de filtros en general, pero esto acuérdense que acá adentro no tiene nada, el agua le entraba de modo tangencial, como mirábamos en este filtro que se veía acá, y bueno, giraba y finalmente la arena se deposita en el fondo y lo termino sacando. Bueno, una prueba de que esto en principio no era necesario era que está hasta fuera de la platea de la sala de riego, hubo que aprovechar este espacio libre para agregarlo porque la perforación era tan mala que generaba este problema. Bueno, acá vimos cómo seleccionar un hidrociclón. Dijimos que el secreto de un hidrociclón era su pérdida de carga, porque si anda muy lentamente el agua dentro del filtro, no genera ningún efecto ciclónico y no separa nada, y si genera una fuerza ciclónica el caudal es muy elevado y la velocidad es muy, muy grande, lo que termina ocurriendo es que erosiona el filtro porque voy a una velocidad mayor de la que tiene que ver. Entonces finalmente los fabricantes nos dicen, bueno, yo te voy a marcar una zona celeste, bueno, acá que tengo el caudal y acá tengo la diferencia de presión. La diferencia de presión es la diferencia de presión existente entre la entrada y la salida del hidrociclón. Cuando ese hidrociclón entre la entrada y la salida tiene entre 2 y 5 metros, quiere decir que está funcionando adecuadamente, que es la zona celeste. Entonces, ¿cómo se selecciona un hidrociclón? Se busca un caudal determinado y se corta a uno de los modelos con el que me cruce, siempre y cuando esté entre 2 y 5 metros de diferencia de presión, que es la pérdida de carga entre la entrada y la salida. Acá tengo modelos, el diámetro de entrada y de salida de las conexiones, los caudales con los que puedo regar y los depósitos que tiene en la parte inferior, qué volumen de agua pueden juntar, que es volumen de agua y arena. Bueno, acá decíamos cómo cómo seleccionaba un hidrociclón, 50 metros cúbicos por hora, por ejemplo, es mi caudal, corto ese filtro que está ahí, pierde 3 metros, es correcto para mí, es el modelo 4x3, 3x4, en este caso la entrada es de 4 pulgadas y la salida del hidrociclón es de 4. Y bueno, ahí lo vemos en la gráfica, que esto funciona entre 45 y 73 metros cúbicos de caudal, o 198 y 321 galones por minuto. El depósito de sedimentos mide 30 metros. Y después, si lo que quisiera es poner 2,
Nuevamente, con esto de tener 2 filtros en lugar de tener uno solo, entonces, ¿qué selecciono? En lugar de 50 metros cúbicos, selecciono 25. Bueno, muy bien, y corto este filtro. Uno dice, y si sigo o no, si seguís, te encontrás con este que está acá arriba, pero pierde como 5 metros y medio, que es muchísimo. Entonces corta en este. Y así elegía o un hidrociclón único o dos. Obviamente dos chicos valen más que uno grande, sobre todo por los elementos adicionales, pero también tienen más elasticidad, más flexibilidad el diseño. Bueno, muy importante esto, muy importante que lo tengan presente. ¿Cuánto puede separar de arena un hidrociclón? Hasta 3 partes por millón. Mencionamos que 3 partes por millón son menos de 3 gramos de arena, 3 granos de arena dentro de una botella de 1 litro de agua. O sea, es muy poca la concentración. Y esto en realidad no es porque los fabricantes quieren ponerse en una posición cómoda, es porque en realidad las perforaciones tienen que tener filtros tal que no produzcan pérdidas de carga excesivas. Son unos pocos granos de arena por litro. Bueno, acá vimos la clase pasada cómo debe tomarse una muestra. Dijimos una botella inclinada a 45 grados y en el borde inferior de la tubería de salida tomar 1 litro de agua. Bueno, y acá estamos. La clase pasada habíamos llegado acá a los filtros de anillo y acá medio cortamos. Yo volví un poco como para que no nos quede partido el tema del filtrado. Bueno, estos son cuerpos de filtro de anillos usados. Y esto es un solo filtro de anillos, pero en una exposición. Entonces, ¿qué hace? En lugar de irme a la exposición con un cartucho de estos celeste, uno amarillo, uno rojo, uno negro, uno naranja, uno verde, uno violeta y uno gris, agarro un conjunto de anillos de cada uno y los pongo todos en un cuerpo. Pero esto es solamente ese objetivo. Nunca podría encontrar un cartucho de un filtro de anillo que tenga todo esto. ¿Por qué? Porque cada código de colores, y yo creo que en la diapositiva se debe ver, si ustedes ven el celeste, se ve bastante más separado los anillos que en el caso del gris. ¿Ustedes lo llegan a ver esto? Algo así, sí. Sí, sí. Bueno, para darte una idea, cada anillo de estos es como si fuera como su nombre lo dice, un anillo que tiene más o menos 1 centímetro o 2 centímetros es un arco, es todo el arco exterior de 2 centímetros, que tienen todas rayitas oblicuas. Claro, las rayitas son oblicuas de un lado y del otro lado son oblicuas en sentido inverso. Entonces, cuando yo pego un anillo con el otro, me quedan esas celdas. Esas celdas que me quedan son los orificios que me quedan abiertos, que son los mesh. ¿Qué son los mesh? M-E-S-H. Son los orificios que tengo por pulgada cuadrada. Entonces vos agarrás 2,5 por 2,5 centímetros y contás los orificios. Y esos son los mesh. Bueno, ese diámetro de orificio que voy a tener en cada caso, ¿con qué va a tener relación? Y bueno, con lo que yo te había dicho antes, yo quiero que vos tengas un orificio, si tengo un gotero de 1 milímetro, que no sea más de 0,1 milímetro. Y ese es ahí voy a ver el orificio ese. Yo digo, bueno, entonces acá no quiero un orificio mayor de 0,1 milímetro. El tema de los mesh tiene una restricción, que ¿qué es? Si yo agarro un dibujo cualquiera, como un cuadrado cualquiera, y digo, bueno, lo mío tiene 4 mesh, eso querría decir que en 1 pulgada cuadrada yo tengo 4 agujeros. Ahora, claro, según, por decirlo, si lo imaginara como una ventana con 4, que me divide esto en 4, de acuerdo al espesor, al grosor que tengan esos cruces que tengo acá, los orificios van a ser más grandes o más chicos. Por eso a veces el tema de los mesh es medio relativo. Si yo tengo un filamento que divide muy finito, tengo la misma cantidad de orificios pero más grande que si los filamentos que dividen un orificio del otro son más gruesos. ¿Se entiende esto? Sería fácil. Voy a cerrar la ventana que tengo detrás mío y yo diría, si esta ventana que tengo detrás mío fuera un filtro, yo diría, y esto fuera 1 pulgada cuadrada toda la ventana, yo diría mi ventana tiene 2 mesh. ¿Por qué? Porque tiene 2 orificios por pulgada cuadrada, suponiendo que la ventana midiera 1 pulgada cuadrada. Ahora, si este fleje que tengo acá que divide esto, en lugar de medir, no sé, 3 centímetros como debe medir, midiera medio metro, el orificio inferior o superior, o sea, el vidrio de arriba y el vidrio de abajo,
serían mucho más chicos. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí, sí. Bueno, Se entendió. discúlpenme que me tuve que valer de la ventana, pero era, la idea es que lo entienda, porque si no a veces uno habla de mesh y no se entiende muy bien qué es lo que está diciendo. Y en realidad el concepto es bien simple. Bueno, entonces por eso le digo, nadie se vaya a acordar que un filtro de anillo puede tener todo este zafarrancho de colores. No, tiene uno solo, uno solo. Bueno, ¿cómo se pueden limpiar los filtros? Ven que acá tengo un filtro de verdad. Esto es una plantación de kiwi y acá hay un colega limpiando un filtro para sacar la foto. ¿Qué hizo? Sacó el cuerpo de la tapa del filtro, sacó el cuerpo del filtro que está acá adentro, que es este, ¿y qué hizo? Lo abrió y separó los anillos. Estos son los anillos que le decía. Ven que este es un cuerpo inferior y acá se ven los anillos. Acá se ve bien que es un anillo. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Ahora lo entienden que es el anillo? Entonces, bueno, cuando los anillos están pegados uno con el otro, cuando el agua los atraviesa, ahí es donde yo voy generando esa cantidad de, voy atrapando todas esas partículas. Bueno, hay varios modos de lavar los filtros de anillo, ¿no? Y se pueden lavar o abriéndolo como lo mirábamos en la diapositiva anterior, o también pueden lavarse con retrolavado como los mostré cuando estaban funcionando con los filtros de grava, o también pueden hacer dos cosas, no solamente hacer retrolavado, sino que lo que hacen es liberar de alguna manera los anillos. Si ustedes se fijan en el filtro de la izquierda, van a ver que los filtros están apretados, y en el filtro de la derecha, donde está el chico de gorra naranja, que está mirando, uno ve que todo como parece que estuviera girando el agua. Efectivamente está ocurriendo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Lo que sucede es que esto por supuesto es una exposición, ¿no? Entonces, pero por eso tiene la tapa transparente. La tapa transparente, como les mencioné, lo de los goteros con línea, con tubería transparente, es solamente a los efectos didácticos, es que uno lo vea y mostrarte cómo funciona, ¿no? Entonces, en este caso, los filtros de anillos se lavan con dos cuestiones, o sea, no solamente con retrolavado, sino que liberan esa parte negra que tiene el filtro de la izquierda arriba conteniendo los anillos colores colorados. Entonces lo libera y aparte hay un movimiento ciclónico, con lo cual el lavado es espectacular, pero me parece que va a ser más lindo verlo. A ver si acá esto puede funcionar. Le muestro el video. Ahí se ve que paró el lavado del filtro de la derecha. Están los dos en posición de filtrado. Ahí se ven las partículas que entran por la parte exterior y quieren atravesar el filtro y no lo pasan. O sea, el agua tiene que pasar a través de los anillos. No pasa a través de los anillos, queda ahí contenida. O sea, el agua va desde afuera hacia adentro. Ahí se ve claramente cómo esas ranuras que quedan entre una parte y la otra. Y ahí empezó el lavado. Bueno, no sé si llegaron a ver entonces bien acá que estos filtros se lavan por retrolavado, pero aparte tiene un mecanismo que libera el tope superior de manera tal que los anillos se abran y poder limpiarlos de mejor modo. ¿Se pudo ver esto? Sí, sí. ¿Los anillos son de goma o de qué material? Son de plástico, son de nylon en realidad, son de nylon. Y son eternos. Yo tengo equipos de estos instalados sin este mecanismo de retrolavado que tienen más de 30 años y funcionan con sus componentes originales. Por una persona que los cuidan muchísimo, 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 ¿no? Porque si no, nada dura 30 años si no lo cuidas mucho, ¿no? Es como todo. Uno dice, ¿dura 30 años? Bueno, depende cómo lo trates, pero si lo tratas bien, duran. Son eternos. Eternos. Bueno, acá hay un sistema de ese tipo, pero más avanzado, que tiene unos elementos de control. La válvula azul
como habíamos dicho, perdón, la válvula no, el azul es un hidrómetro, que dijimos que controlaba los caudales, y ahí vemos una válvula roja con unas mangueritas que van de un lugar a otro, y con se ve lo que se llama un piloto negro, y ese piloto negro es como para que ya tengamos, en algún momento mencionamos esto que está acá, cuando teníamos, y acá hay uno celeste, y uno dice, ¿qué función cumple esto? Bueno, esto era, ¿se acuerdan cuando teníamos una bomba y no queríamos que cavitara? Esto concretamente es un punto de bombeo que riega de oeste a este. Obviamente la pendiente en la Argentina es de noroeste a sudeste, por lo menos en la parte norte del país, ¿no es cierto? Siguiendo el curso de los ríos, donde la gran mayoría fluye en ese sentido, salvo algún caso muy particular como el río San Francisco, que uno está en Jujuy y va hacia el norte yendo para Salta, y el río San Francisco va de sur a norte durante kilómetros y kilómetros y kilómetros hasta ser finalmente tributario del río Bermejo, y a uno le cuesta creer cómo puede ser que ese río vaya de sur a norte. Es medio una excepción, uno de los pocos ríos que hay que corren así. Bueno, y como esto entonces riega desde un punto más alto a uno más bajo, yo tengo que tener esta válvula que lo que hace es que cuando pongo en marcha la bomba, sostenía la presión. ¿Qué quiere decir? Se abre a determinada presión. Mientras tanto, ¿qué hace? Me mantiene una presión elevada en este punto. Al mantenerme una presión elevada en este punto, o sea, el agua entra por este lado, atraviesa el filtro, y cuando llega acá, se encuentra con esta válvula sostenedora de presión. Entonces, va liberando el paso de a poco. Eso evita que la bomba se pase muy a la derecha de la curva, dando un caudal muy elevado. Esa es una válvula que cumple esa función. Bueno, estos filtros que ustedes ven acá, que se llaman Galaxy, estos filtros Galaxy adentro son de anillos, pero en lugar de tener un solo anillo muy grande, tienen 4 o 5 de estas torres con estos anillos internos. Funcionan también automáticos y se lavan de esa manera. Bueno, y después hay filtros habíamos dicho que los filtros secundarios podían ser de malla también. Esto es una plantación de cerezas en la Patagonia, y esto son unos filtros tradicionales, por los cuales adentro hay un cartucho con una malla, y hay que abrirlos periódicamente para lavarlos. Pero tienen aparte algo que acá no se termina de ver de todo bien, pero es una manija, que esa manija lo que hace es girar. ¿Y qué es lo que gira? Un escáner interno. Cuando ustedes vean en un filtro que voy a pasar dentro de un rato, un escáner funcionando automático, estos filtros más tradicionales tienen un escáner. Que uno dice, ¿pero qué quiere decir eso del escáner? Miren, imagínense ustedes que yo tengo un tubo metido a lo largo de ese filtro. Un tubo de PVC, ¿no? Y ese tubo de PVC tiene salidas laterales. Y esas salidas laterales tienen radialmente a ese cañito que tengo en el medio, conectados estos tubos que van hasta el borde de la malla que está pegado a este cartucho celeste, y que tienen como unas boquillas que prácticamente tocan la malla. Entonces yo digo, bueno, mira, cuando vos lo tengas regando, el agua va a venir desde adentro de la malla hacia afuera. Muy bien. Entonces, lo que tengo con ese anillo es que yo cuando lo abro, lo que permito es que el agua salga por esta válvula. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, todo el filtro tiene un montón de presión, pero parte del agua que ya se filtró y que va para el lado de afuera del filtro, cuando encuentro un lugar, ya estando del lado de afuera del filtro y yéndose el agua hacia el campo, encuentro una boquilla cuya presión en ese punto, esto es todo diferencia de presión siempre, se encuentra que esa boquilla hay como un orificio pegado a ese punto cuya presión adentro es menor. ¿Y qué hace? Entonces el agua se mete en sentido inverso. ¿Y qué termina ocasionando? Que se lleva la suciedad que había quedado pegada sobre la malla. ¿Y por dónde sale? Por esta válvula que está acá. El principio de funcionamiento de esto siempre es el agua va de mayor a menor presión. Entonces, cuando yo quiero lavar una de estas mallas en sentido inverso, lo que hago es conectarlo con algo que esté a presión atmosférica. Entonces tengo la presión atmosférica por un lado y la presión del equipo de riego, que siempre es mayor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Bueno, se entendió. de todos modos, ahora vamos a pasar un video donde se ve unas boquillas funcionando en un sistema hidráulico, y ustedes van a ver que en ese sistema hidráulico que funciona solo, el principio es el mismo, lo único que acá lo que tengo que hacer es con una manija dar toda la vuelta para que ese escáner vaya con un tornillito de Arquímedes que tengo ahí barriendo todo el filtro y lavándomelo. Y uno dice, pero el otro automático es mucho mejor. Sí, está bien, pero tiene otro precio. Entonces por ahí me dice, no, yo quiero un sistema manual y tengo un operario que periódicamente va y los limpia. Bueno, fenómeno,
cada uno opta por lo que le parece más adecuado dentro de lo que puede. Bueno, esto mismo que yo le mostré acá, esto no es que tenga esta forma, simplemente que es una panorámica, por eso está deformado, ¿no? Aclaro por las dudas. Bueno, estos son todos filtros, también de mallas, autolimpiantes, pero estas sí ya son todos automáticas, todos automáticos, entonces funcionan por diferencial de presión. Esto es un equipo de riego que hay acá, y esto que hay acá es otro equipo de riego con otro fin. Este concretamente riega por goteo, y este con el motor diésel riega para sistema de riego para control de heladas, por eso es mucho más grande. Entonces este sería muy parecido a esto, lo único que tiene incorporado todo un mecanismo, por esto todos esos tableros que ven, que lavan esto de manera automática. Bueno, esto cuando uno dice el filtro automático, acá lo ves. Un filtro automático básicamente, ¿qué tiene? Tiene un motor eléctrico o hidráulico que acciona ese escáner que tenemos adentro, que acá se ve parcialmente. Y acá tengo las mallas, esta malla es de acero inoxidable, y tengo un escáner interno, y el escáner con un motor va y viene. Y va y viene, ¿y qué hace? Y bueno, dijimos que liberaba la atmósfera el agua que va lavando, ¿no? Bueno, ahora les voy a mostrar uno funcionando con ese principio de las boquillas, con el principio de las boquillas barriendo la parte interna del filtro. Lo único que esto tiene que es automático, pero en el sistema que les mostré previamente con una manija también lo pueden hacer. Vamos a ver si esto anda. Amiad's Mini Sigma filter, the newest addition to the Sigma family. Developed to deal with low pressure, designed for long-term reliability and low operating costs. Mini Sigma by Amiad. The cutting-edge Mini Sigma is a polymeric filter combining Amiad's unique suction scanning screen technology with a compact design and innovative self-cleaning mechanism. The Mini Sigma is small and lightweight, but strong and durable, quick and easy to install, simple to operate, and requires minimal maintenance. Its advanced design was developed to enable maximum installation flexibility. With its modular versatile inlet and outlet options in horizontal or vertical configuration, the Mini Sigma is adaptable to any existing installation. The filtering process is precisely planned for minimal flush flow, starting when raw water enters through the inlet and flows to the coarse screen and then to the fine screen. Dirt is accumulated within the screens and clean water flows through the filter outlet. The cleaning process begins when the pressure differential reaches a preset level and the system activates its self-cleaning cycle by opening the flushing valve. A strong suction force at the scanner nozzles effectively removes the dirt particles from the screens. Once the dirt is removed, the pressure differential returns to normal and the filter resumes its standard filtering mode, ready for the next flushing cycle. The Mini Sigma offers the innovative ADP controller for one-of-a-kind monitoring and control functionality. Developed by Amiad specifically for its filters, the ADP interacts with Amiad's advanced user-friendly mobile app to provide maximum filtration performance data. Mini Sigma by Amiad, a new standard in water filtration. Bueno, ¿pudieron ver ahí cómo funciona el tema de del escáner interno? Sí, sí. O sea, lo que giraban en la foto anterior esos hombres era
que el escáner interno justamente era esos picos que tiraban agua. Ah, listo. Exactamente, que succionan, que en realidad la succión la generan porque adentro del filtro vos tenés 3 o 4 kilos de presión y cuando ese escáner que vos tenés lo abro a la atmósfera con la válvula, paso a tener 4 kilos adentro del filtro y 0 de presión en la atmósfera. Entonces, no es que succiona, sino que el agua se mete a presión porque encuentra un lugar por donde fugar, digamos, ¿no? Así sería la cosa. Pero, viste que lo menciona, habla del diferencial de presión. El secreto es el diferencial de presión para que eso, cuando se detecta que hay diferencia de presión entre la entrada y la salida, o sea que los filtros están tapados, se abre ese mecanismo. Y ahí, como la presión menor va a ser la de la atmósfera, comparada con la del interior del filtro, el agua le entra a las boquillas y sale por una tubería lateral. Así funciona. Bueno, así como vimos ese mecanismo anterior con filtros plásticos, están estos que son metálicos, y acá podemos ver el cuerpo del filtro, que es de PVC en este caso, y que tiene la malla de acero inoxidable. Y acá podemos ver acá, bueno, justo tuve la suerte de visitarlo en el momento en el que estaban armándolo. Así que bueno, esta fábrica es una fábrica muy interesante, queda justo en el límite entre Israel y Palestina y tiene una puerta de cada lado, ¿no? Entonces, después, bueno, la gente trabajando está toda junta adentro, pues entra por cada lado de la fábrica y obviamente trabajan juntas durante el día. Pero bueno, uno dice, ¿dónde queda? Según por qué lado entres, o entras por el lado de Trubot de Israel o entras por el lado de Efraín, por el lado de Palestina. Un lugar se dividió el territorio y la fábrica quedó en el medio. Le pasa el alambrado por arriba. Bueno, este es el ahora vamos a ver acá cómo se arman estos. Tengo el cuerpo del filtro y ahí tengo una malla de acero inoxidable. דיברתי איתו, אבל הוא צריך להחליט, כן, כן, לא מחליט איתו. Ahí se puede ver cómo se suelda malla de acero inoxidable al cuerpo del filtro con calor. Va quedando ese lugar todo abierto. Las temperaturas tiene que ser muy estable. Vámonos a la Ese es el modo, ahí van viendo la zona donde ya se ve sin sombra, que es donde quedó soldado la malla de acero inoxidable con el filtro. Obviamente el agua acá va de adentro hacia afuera, de modo tal que ese cartucho de PVC contenga la malla. Si el flujo fuera a mucha presión al revés, obviamente la malla se desprendería. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿De dónde va el agua? El agua empuja la malla contra el plástico, contra el PVC, y pasa a través de la zona transparente. Bueno, si ustedes dicen, bueno, ¿y cómo es el resto? Esto es el resto de la fábrica, donde fabrican estos son todos filtros de grava. Se ve que son todos filtros de grava de distinto tamaño. Acá están todos los accesorios, que según cada usuario en el mundo uno lo elige de un color, hay como una paleta de 10 colores, y cada uno de acuerdo a el color de su empresa, dice yo los quiero azules, los quiero rojos, bueno, yo los uso celeste, cada uno los usa de un color, unos usan verde, depende. Bueno, acá hay una válvula hidráulica que es la madre de la automatización en riego. Entonces acá, nuevamente lo mismo, esta válvula la tengo ahí está hecho,
solamente a los efectos didácticos, la válvula es transparente, sino esta válvula es una válvula plástica, normalmente es negra, pero está hecha transparente para que uno pueda mostrar cómo funciona. Bueno, acá, para que nos ubiquemos, el agua va desde este lado hacia este lado, ¿no? El agua va de izquierda a derecha. Muy bien. Cuando el agua, esta válvula está conectada a una tubería, el agua llega a este punto. Cuando llega a este punto, fíjense ustedes que la válvula acá adentro tiene como una curvatura. ¿Ven esa curvatura? Sí, sí. Sí, Bueno, al tener esa curvatura uno dice, bueno, si yo quiero que el agua pase por acá, evidentemente tiene que hacer este recorrido. Mi puntero está funcionando, ¿no es cierto? sí, se ve. Sí, sí. Bueno, entonces, normalmente en estado de reposo, esta válvula tiene este diafragma, esto se llama diafragma, y tiene un resorte que lo empuja y lo deja apretado hacia abajo. Entonces, en estado de reposo, esto está cerrado. Y acá me encuentro con este mecanismo, que esto es una tubería, microtubo se llama, y este microtubo tiene la posibilidad, de acuerdo a lo que yo haga con esta válvula o con otra, que puede ser manual o automática o eléctrica, yo lo que puedo hacer es, desde acá abajo, mandar agua hacia acá arriba. Y si uno dice, si mando agua hacia acá arriba, ¿qué hago? Yo puedo hacer dos cosas. O hago que la parte superior de este diafragma y de la cámara de este diafragma tenga agua, o que esté conectada a la atmósfera y no tenga agua. Entonces esto creo que lo habíamos visto en hidráulica, que decíamos lo siguiente. Mira, yo tengo acá agua que viene de la línea y tiene una presión determinada esto. Entonces yo puedo mandar agua hacia acá arriba y tener una presión acá arriba que va a ser la misma que acá, porque esta pequeña tubería que mide, este pequeño microtubo que mide 20 centímetros, una vez que llene esta cámara no hay más flujo, por lo tanto la presión de agua va a ser igual acá que acá, estamos de acuerdo, va a ser igual aguas arriba que arriba del diafragma. Esto es, aguas arriba de donde viene el agua, aguas abajo hacia donde va, y acá tengo la parte superior del diafragma. Por lo tanto, la presión en este punto, si yo conecto esta válvula, la abro con este robinete que tengo ahí arriba y dejo que entre agua acá arriba, voy a llenar toda la cámara superior, que como ustedes ven es un diafragma que si esto estuviera cerrado, acá adentro saco agua, pero no está conectado con nada eso. ¿Estamos de acuerdo? No está conectado con nada. Si yo pongo agua acá arriba, una vez que esto lleno voy a tener una presión igual a la presión que tengo acá. Pero ¿qué ocurre? Esta presión que tengo en la parte superior se va a ejercer sobre todo este diafragma. Sin embargo, aguas arriba, o sea, en este punto, esa presión se va a ejercer sobre la superficie del diafragma enfrentado a la corriente líquida, que es la tercera parte de la superficie. O sea, cuando yo meto agua acá, la superficie del diafragma sobre el cual ejerzo esa presión es la tercera parte de la superficie total aguas arriba. Por ende, ¿cómo va a ser la fuerza arriba del diafragma y abajo del diafragma? Fuerza a qué era igual a la presión por la superficie. Entonces, la superficie es 3 veces mayor arriba que abajo. Y la presión es la misma, porque yo dije que una vez que el agua que tengo acá, una vez que esto se llenó, quedan las dos con la misma presión. Entonces, ¿qué ocurre? Al ser la fuerza que voy a tener acá arriba 3 veces mayor a la que tengo acá abajo, ¿qué va a ocurrir con la válvula? Va a tener este diafragma hacia abajo y la válvula se va a mantener cerrada. Ahora bien, si yo giro este robinete y lo conecto con este punto o con este punto que están conectados a la atmósfera, el agua que está acá arriba va a salir por esta válvula. Y al salir por esta válvula se va a vaciar la cámara superior. ¿Y a qué me va a quedar? A la presión atmosférica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como esta superficie por la presión atmosférica es mucho menor que a esta presión por la superficie que tengo acá, el diafragma, ¿qué va a hacer? Se va a levantar. Cuando el diafragma se levante, entonces el agua va a pasar por la válvula y la válvula va a estar regando lo que tenga aguas abajo aquí. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Sí, una consulta. ¿Y el agua que sale por la canillita sería? ¿Ahí Sí. no pierde presión? No, porque lo único que pasa acá, lo único que se vacía por acá, es el agua que tenías en la cámara superior. Porque no hay más. Viste que yo te dije,
esto no está conectado con nada, o sea, es un receptáculo cerrado. Entonces yo puedo hacer, o le meto agua llenándolo, o le saco agua liberando a la atmósfera. Son las dos cosas que puedo hacer. Si le libero el agua, se levanta la válvula porque tiene menos presión y se abre. Cuando le vuelvo a llenar la cámara, baja. Y ahí me la cierra. Perfecto, sí, sí. Bien. Así las cosas, eso quiere decir que yo, poniendo o sacando agua acá arriba, puedo abrir o cerrar la válvula de acuerdo a lo que haga. Si le pongo agua, la lleno, como la sección es 3 veces mayor, cierro la válvula. Y si le saco el agua y le dejo el aire en la presión atmosférica, la válvula se abre. Esto quiere decir, en buen romance, que yo lo que hago es que si yo esto que tengo acá, en lugar de tener este robinete, yo tuviera, por ejemplo, un solenoide. ¿Qué es un solenoide? Un solenoide es un elemento eléctrico, un dispositivo eléctrico, perdón, que lo que hace es que tiene un pistón, que de acuerdo a que yo cierre, le dé tensión o no le dé tensión, el pistón sube o baja. Claro, si yo pusiera aquí pusiera en lugar de esto, ese solenoide, yo hago que el pistón suba o baje. Y con ese sube o baje yo podría lograr que el agua entre o salga. Entonces, con ese mecanismo eléctrico, y eso es un solenoide, yo lo que lograría sería lo mismo, abrir o cerrar. Ahora bien, si con ese solenoide que tengo acá, yo me llevo ese cable eléctrico a algún lado, me llevo la señal. Del mismo modo que si yo este tubito que tengo acá, conectando a otra de estas salidas, me llevara uno a distancia, en lugar de hacer lo que hago de acá localmente, lo podría manejar remoto. Entonces yo desde aquí me puedo llevar esta señal por una tubería y manejarlo control remoto hidráulico. Poner un solenoide y manejar un control remoto eléctrico. O poner un sensor acá inalámbrico y con ese inalámbrico, a través de los mecanismos que me lleven la señal, abrir o cerrar. Entonces, el principio de funcionamiento de automatización de un sistema de riego por goteo en general es una válvula hidráulica. Esa válvula hidráulica la puedo manejar con un mecanismo hidráulico o eléctrico. Algunos también lo manejan con aire, pero dejémoslo. Ahora, una vez que yo abro ese sistema o cierro ese sistema, puedo manejarlo desde un modo local o llevarme la señal. ¿A dónde? Y bueno, a donde tengo la estación de filtrado, con el motor, con la bomba. Claro, pero una vez que llegue ahí, te digo, bueno, mira, yo acá puedo poner un controlador y ese controlador puede tener una conexión a internet. Y finalmente, ¿de dónde lo manejo? Y de donde tenga el aparato que maneje esa señal. O sea, desde cualquier lugar lo puedo manejar. Del mismo modo que digo, lo puedo manejar a esa misma central, lo que hago es conectarle el hidrómetro con un cable y con un pulsador. ¿Qué es un pulsador? Yo tengo un hidrómetro con un eje que gira. Y a ese eje que gira le pongo un imán. Y ese imán hago que cada vez que pase por un lugar que lee esa vuelta, decirle, mira, cada vuelta implica tantos metros cúbicos por hora. Entonces, ¿qué hace? Me transforma pulsos eléctricos en una lectura para mí de metros cúbicos por hora. Entonces ya paso a conocer el caudal. Entonces digo, buenísimo. Yo tengo este sector de riego y le quiero dar tantos metros cúbicos por hora. Entonces, cuando hayan transcurrido esos metros cúbicos por hora, que son tantas vueltas del hidrómetro pulsado que lee a través de ese pulsador y me transforma esas vueltas en metros cúbicos, arrancá o pará. Y después pasá al sector 2, 3, 4, 5, 6. O del mismo modo alguien me puede decir, y decime una cosa, si yo pusiera un electrotensiómetro en el campo, ¿qué hago? Entonces te digo, mira, yo tengo un tensiómetro tal que cuando llegue el suelo se seque hasta 50 centibares, cierro un circuito eléctrico. ¿Y qué haga? Dispare una secuencia de riego. ¿Y cuándo para eso? Cuando el tensiómetro, cuando el tensiómetro llega a 20 centibares, por ahí, o el valor que fuere, ahí tengo otro contacto. ¿Y ese contacto qué hace? Y me cierra el circuito. O sea, en definitiva, esto es, abro circuito, cierro circuito. Y cuando abro un circuito, cierro un circuito, la pregunta es, ¿a quién le doy una instrucción? ¿A una bomba para que se encienda? ¿A una válvula para que se abra? ¿A un equipo de fertirriego para que riegue? Y uno dice, ¿pero cómo? Si yo fertirriego, ¿qué va a pasar? ¿Cómo sería mi manejo de la conductividad y del pH? Te digo, mirá, tu conductividad y tu pH puede ser, por ejemplo, lo podés manejar acorde con un sensor. Y uno dice, ¿pero cómo sería con un sensor? Y bueno, lo manejas con un sensor que mida conductividad y pH. Y bueno, de acuerdo, cuando el pH no fuera el que vos querés, podés inyectarle un ácido. Cuando la salinidad no sea la que vos querés, bajás la inyección de fertilizante. Y así te vas manejando.
Para darles un ejemplo, a ver si puedo ahora rápidamente captar acá una imagen. Denme un segundo y les muestro un equipo de Fertirreo, porque eso no lo quiero mostrarle uno así bien reciente. Les muestro un minuto que capturo la imagen. Lo vemos más adelante. Ahora después del intervalo se lo muestro. Pero hay cantidades de mecanismos como para poder leer eso. Entonces estos serían la válvula hidráulica, que es la madre para después hacer todas las automatizaciones futuras. Bueno, planteado esto, acá tenemos el esquema que yo les mencionaba con la válvula, con el diafragma, y digo, bueno, yo le conecto el agua para que vaya al modo a la cámara superior y me cierra la válvula. Cuando hago y digo, bueno, no, esto que llegaba a presión no lo conecto con la válvula, hago que la válvula drene el agua. Drene el agua y ¿qué hace? Y bueno, y se va a abrir la válvula. Y en el medio uno dice que es el modo de modulación. Suena medio redundante, pero así estaba en el catálogo, ¿no? Así como a veces cuando uno habla en inglés se manda algún Spanglish, bueno, el modo de modulación es parecido. Claro, lo que hago es, yo con un mecanismo que tengo acá, que es un piloto, lo que hago con ese piloto es, a través de un resorte interno que esto tiene, hacer que este diafragma no esté ni abierto ni cerrado, sino que esté en una posición intermedia. ¿Y qué hace con esa posición intermedia? Y en esa posición intermedia lo que hace es generar acá un paso intermedio de agua con la consiguiente pérdida de carga. Entonces al final del día, ¿qué es lo que tengo? Una presión acá tal que sea la que yo busco. O una presión en este punto, o sea, aguas arriba o aguas abajo. Si yo tengo una válvula sostenedora de presión, mi sensor va a estar acá. Ahora, si yo lo que tengo es unas válvulas en el campo que riegan sectores de riego que tengan determinada presión, mi sensor va a estar acá. Entonces, en el caso de la sostenedora de presión, yo voy a medir para acá tener una presión mínima. Y en el caso de la válvula reguladora de presión, lo que hago es medir acá para tener una presión dentro del rango que yo quiero. Bueno, a través de lo que vengo hablando en los últimos minutos, queda claro esto de que el que no mide no conoce, según mi criterio, por eso, según mi criterio no, digamos según este criterio de muchos, pues acá tenemos un caudalímetro para medir esos caudales o volúmenes de agua cubilada, en realidad para medir volúmenes de agua. Si lo pusiera con el sensor que les mencionaba recién, sí es un caudalímetro, si no es un hidrómetro. Un tensiómetro, que ya lo vimos en relación a agua, suelo, planta, atmósfera en mediciones. También vimos esto del watermark, para medir potenciales agua con estos mecanismos que ponía en el suelo, estos bloques de yeso. También podía tener extractores de saturación, con estos extractores de saturación de agua del suelo controlaba conductividad y pH. También puedo hacerlo en la línea, porque yo lo que les mencionaba que hacía la computadora, ¿qué hace la computadora? La computadora mide el flujo de agua en el cabezal principal, lo que voy mandando al campo. Entonces mide ahí, esto es lo que hace medir en el campo. Y después, bueno, estos son unos grandes caudalímetros para poner abrazados a una tubería y que midan el caudal que ocurre ahí. Bueno, acá ven esto, una estación de monitoreo en el campo, tengo acá el tensiómetro, al lado hay un extractor de saturación con el que estoy midiendo la conductividad en este caso y el pH, 6,81, 27 grados centígrados la temperatura y 459, 460 micromos por centímetro de salinidad. Bueno, acá está un poco la descripción de las válvulas sostenedoras de presión, o sea, se abren, sostienen a determinada presión, evitan la cavitación en un sistema de bombeo. Después hay válvulas liberadoras de presión. ¿Qué es una válvula liberadora de presión? Una válvula liberadora de presión es una válvula que dijimos que la función que tiene es que si todo el sistema se cerrara por el motivo que fuere, yo tengo esta válvula, por ejemplo, conectada en este punto, o esta que es más simple, conectada en este punto y tiene esta salida. ¿Y esta salida hasta dónde va? A la atmósfera. Entonces, ¿qué ocurre? Esta adentro es muy simple, tiene un resorte. Cuando la presión sube mucho, empuja el resorte y hace que se abra al exterior y libera el agua. ¿Cómo la regulo? Ajustando más o menos el resorte. Pero después hay otros que lo que tienen es un piloto. Y es de metal porque requiero más precisión. Y bueno, estos también funcionan siempre teniendo previsto que si se genera un exceso de presión porque se cierra una válvula por el motivo que fuere, yo tenga cómo resolver esa circunstancia.
que cómo se resuelve, y largando agua a la atmósfera primero, para que no me reviente el equipo. Después veremos dónde está el problema. Mencionamos también que había válvulas de aire que servían para liberar el agua de la atmósfera. Yo tengo acá un mecanismo tal que cuando viene el aire, pasa el aire por el costado de ese mecanismo y libera el aire de la atmósfera y se escucha que hace todo un ruido como de aire. Es más, el primer golpe lo tira con un poco de agua, así que normalmente te salpica. Finalmente, cuando viene el agua, ya empuja esto hacia arriba y cierra esta salida. Entonces ya no sale más nada. Después están estas válvulas que son cinéticas, que se llaman de aire y de vacío. Que lo que permiten es, cuando arranco el equipo, que liberen todo el aire que hay en el sistema, o cuando paro el equipo, si yo estoy en un punto alto y el agua va hacia la parte baja, que entre el aire a la tubería y evite su colapso. Y después, bueno, están estas válvulas que hacen aire y vacío, pero con pequeños volúmenes, que son otra combinación, pero básicamente entonces tengo válvulas de aire que liberan aire, hay unas que solamente son de vacío y dejan entrar vacío, y esta que es combinada, que deja entrar aire cuando es requerido y deja salir aire cuando lo necesitamos. Acá hay un esquema donde uno dice, ¿y dónde pongo las válvulas? Y bueno, acá tengo las número 1 son las válvulas de aire, las número 2 son las de aire vacío, y después tengo las válvulas, las que liberan pequeñas cantidades de aire, que son válvulas que lo que permiten es que, más allá de dejar salir todo el aire al principio, cuando se llena el sistema, y de dejar entrar aire cuando paro el sistema, lo que hacen es tener una pequeña oscilación que hace que pequeñas cantidades de aire que quedan en algún punto del sistema van liberándose de a poco. Bueno, esto es un esquema típico. Tengo una fuente de agua, una bomba, toda una tubería que sube, baja y me va pidiendo en cada lugar alguna cuestión, y las válvulas en el campo. Y acá está, para que después lo vean ustedes con más tranquilidad, donde ubico cada una de ellas. Bien. Habíamos mencionado ya varias veces acá que hago fertirriego, que controlo pH, controlo conductividad o algunas cosas. Bueno, acá por ejemplo, concretamente uno ve, acá estamos aplicando ácido claramente porque este pHímetro está marcando 2,5 de pH, no podría ser de otra manera si no estuviéramos haciendo eso, y acá la salinidad es 1680 micromos por centímetro, que es elevada para el lugar en el que estábamos haciéndolo, pero en fin, depende qué es lo que uno está haciendo y qué tolera mi cultivo para poder realizarlo. Pero hay una curva importante, que es la curva que relaciona, tengo acá en el eje X tiempo, y en el eje Y concentración. ¿Concentración de qué? De fertilizante. Entonces, mira, hay un mecanismo tradicional antiguo que era un tanque fertilizante. Era un tanque que uno ponía en paralelo a la línea de riego, le ponía fertilizante adentro, cerraba parcialmente la línea de riego, con lo cual obligaba a pasar el agua por ese fertilizante. Claro, el fertilizante se va diluyendo, por eso el tanque, ¿cómo funciona? Por presión diferencial, porque genera una presión entre este punto y este punto cerrando la válvula, y obliga a pasar el agua de la línea por el medio del tanque. Claro, a medida que se va diluyendo el agua, la concentración de fertilizante en la línea va bajando, o sea que es un sistema bastante rudimentario, sobre todo a la luz de los Venturis que existen hoy en día, que hay de todos los tamaños. Bueno, yo les expliqué en hidráulica y en otro punto más, creo que hemos visto cómo funcionaba un Venturi, pero el Venturi, la ventaja que tiene es que tiene una concentración a través del tiempo bastante constante. Entonces yo, conectando un Venturi, que es un mecanismo relativamente barato, puedo lograr una concentración razonable a través del tiempo. Por ahí tiene el inconveniente de tener que tener una bomba booster para no tener pérdida de presión en la línea, pero le pediría por favor que cuando les pido qué mecanismos de fertirrigación conoce y cómo es su curva de concentración en función del tiempo transcurrido, ustedes sepan dibujarme esto, que esto es un tanque fertilizante y esto bien puede ser un Venturi, o también vale esto para una bomba fertilizante de diverso tipo que finalmente inyecte una solución madre generada. Entonces esto le pido por favor que lo tengan presente. Acá estábamos con el esquema del Venturi, con la bomba booster, a los efectos de no perder presión, y se acuerdan que yo decía acá tengo lo que sería el sentido de flujo del cabezal principal, tengo una derivación,
Esa derivación va a una bomba, esta bomba toma el agua a la presión que venía, le genera una sobrepresión, por eso es una bomba booster, avanza el agua a la salida de la bomba y se enfrenta con un venturi. Cuando se enfrenta con un venturi, este venturi va a generar una pérdida de carga que tiene que ser menor a la sobrepresión que genera esta bomba, de modo tal de generar una succión por este filtro que tengo acá, que debería estar adentro de un tanque, y volver a ser inyectado en la línea de riego. Físicamente, ¿cómo lo explicaba esto? Con el teorema de Bernoulli, porque yo decía que en estos dos puntos la energía de posición es la misma. Entonces me quedaba ver qué energía de presión más energía cinética tenía acá y qué energía de presión y energía cinética tenía en el cuello del venturi. Y yo decía, bueno, como yo quiero saber qué presión tengo acá, entonces voy a decir que la presión 2, la presión que tengo acá, ¿a qué es igual? A la energía de presión en 1 más la energía cinética en 1 menos la energía cinética en 2. Y yo, para que esto tuviera un valor negativo, para que P2 fuera negativo, tenía que lograr que la energía cinética en 2 fuera mayor a la sumatoria de la energía de presión en 1 más la energía cinética en 1. En esas condiciones, el agua volvía a la línea y volvía a entrar. Estos son distintos mecanismos Venturi, de distintos tamaños. Entonces le decía, bueno, esto es de un Venturi de 2 pulgadas hasta un Venturi muy chiquito de 3/4 o de 1 pulgada, muy pequeños. Y de acuerdo a lo que tenga cada sistema, de acuerdo como el caudal que yo requiera, voy a optar por uno o por otro. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora no. Bueno, lo que recién les decía del Venturi está acá, graficado, por ahí para más fácil verlo escrito que escucharlo, pero finalmente acá tienen cómo funciona un Venturi. Yo les digo, díganme cómo funciona un Venturi, me tienen que contar o escribir esto. La energía cinética en 2 tiene que ser mayor a la energía de presión en 1 más la energía cinética en 1. En esas condiciones, la energía de presión en 2 es negativa, entonces por esta salida del Venturi, en lugar de salir agua, se genera una succión. Esto era el Venturi. Bueno, esto ya lo vimos infinidad de veces, ¿no? Bueno, acá hay algunos sistemas de fertirriego con bombas a pistones. Estas bombas a pistones, su curva de inyección de fertilizantes es parecida a la del Venturi. Lo único que esta, la gran ventaja que tiene, es que esta no necesita una energía adicional para funcionar. Solamente con la presión del agua del sistema funcionan. Y la desventaja que tienen es que cuando funcionan gastan un poco de agua. ¿Qué quiere decir? Cuando van funcionando, cuando el pistón avanza y retrocede, cuando avanza, larga un poco de agua, que es el agua que se descarta, que pierde, y cuando pega la vuelta, cuando vuelve el pistón, ahí genera una succión. Entonces, bueno, esto que tiene, gasta un poco de agua. ¿Qué ventaja tiene? Que no tengo una necesidad de poner una bomba booster. Esto es una bomba simple y esta es la que se llama duplex. Estas bombas se inyectan 300 litros por hora. Es una marca muy típica, se llama MIAD. Y bueno, y esta es una bomba MIAD doble, ¿no? Duplex. Bueno, una cosa bien importante es más allá de que los fertilizantes son solubles, siempre, bueno, son solubles y no requieren teóricamente de muchos mecanismos de agitación, después en la realidad no están así. Entonces, donde yo tengo los tanques fertilizantes normalmente, que son tanques en los que preparo la solución, conviene tener algún mecanismo de agitación. Esto es un mecanismo de agitación con una hélice que gira, y después hay otros que son con aire. Si ustedes lo ven, acá les voy a mostrar el que funciona con aire. Este es un tanque fertilizante. Acá está la bomba esa AMIAD que yo les decía que no necesita presión adicional para funcionar, y esa bomba está conectada a través de esta tubería que ustedes ven acá al tanque fertilizante. En ese tanque fertilizante está preparada la solución y yo les voy a mostrar cómo es la agitación.
Esa tubería que ven ahí con una mallita en la punta es por donde entra el aire. Esa turbina tira aire y pasado determinado tiempo, a tantos segundos, lo que hace es tirar aire para agitar. Entonces la bomba, ustedes miraban esa turbina gris que estaba ahí, lo que hace es tomar aire de la atmósfera, la mete por esa tubería celeste y ahí abajo tenemos hecha como una cruz de PVC con orificios. Entonces lo que hago es agita el agua por métodos, en lugar de mecánicos, tirando aire. Obviamente están algunos que dicen, el problema de eso es que genera una oxidación excesiva de la solución fertilizante. Bueno, no es tema de mi clase, así que simplemente lo menciono porque algunos hacen referencia a esa cuestión y seguimos. Bueno, yo creo que esto es una foto, esta foto es del año 95 y yo estoy muy a favor de las computadoras de riego, tanto es así que esta foto la saqué en el año 95, en el año 95 ya instalaba equipos de riego con computadoras, ¿no? Y esto está en la ruta 9, en el kilómetro 138, yendo para el norte, hay una estación de servicio que ahora debe ser una Action, y atrás de eso hay una plantación de naranja. Eso es el equipo de riego, y tiene una bomba. Entonces, tiene una computadora que instalé en ese momento y que funciona, hacía funcionar el equipo entero, las válvulas de campo, el fertirriego. Pero yo pienso que, y la verdad que esto lo vi con el correr de los años, en un momento pensé que por ahí no iba a ser tan necesario así, pero cada día me convenzo más que sí, que ayudan enormemente y simplifican nuestra tarea, pero no reemplazan dos cosas: ni el trabajo de control y monitoreo de necesidades de riego en el campo, ni tampoco tener recursos humanos calificados en el campo. No es que yo voy y pongo un equipo de riego con una computadora y me desentiendo de la gente que está en el campo. Yo creo que es muy importante capacitar recursos humanos porque son muchos los equipos de riego que tienen un potencial enorme para funcionar y que no funcionan adecuadamente. Y uno dice, pongo una computadora y lo resuelvo. No nos confundamos, la vida no es por Zoom. Algunas cosas podemos hacer por Zoom, pero no es por Zoom y a distancia y dejo la computadora y me voy. No funciona así, no funciona todo así, hacen falta algunas cositas adicionales, pero por eso pongo esta foto de hace décadas, pues si no parecería que uno está en contra de automatizar los equipos y de poner computadoras, y le vuelvo a decir, hace décadas que ponía computadoras, pero veo que lo que hace falta es no perder esa sensibilidad, para lo cual necesito a alguien en el campo que se ocupe de verlo, que se ocupe de monitorear, y que transmita esa parte también. Y que después, en base a eso, arme un cronograma de riego que sí carga la computadora. Así que esto es un mensaje importante de muchos años de profesión y de trabajo. Bueno, hoy en día, obviamente, se cuenta con... Cuando uno arma un equipo de riego, dice, bueno, muy bien, ¿y cómo armo el equipo de riego? Bueno, hoy en día utilizamos mucho estas máquinas que son zanjadoras a carburadores para hacer un movimiento de suelo lo menor posible. Entonces, bueno, estas máquinas son muy rápidas, tienen la ventaja que desmenuzan el suelo para hacer exactamente el ancho del zanjeo que requiere y no más. Hacen cientos de metros por día y es muy fácil después taparlo y seguir el trabajo. Y bueno, y una vez que uno tiene eso, dice, bueno, ya hizo toda esa zanja, ¿y ahora qué hago? Bueno, nosotros las tuberías de polietileno que tenemos para los goteos, la tubería que tenemos de goteo, la tenemos que conectar, como dijimos en el esquema original, con una tubería terciaria. Que acá parecería que hay dos tuberías terciarias. Dice, ¿cómo dos tuberías terciarias? Sí, hay dos. ¿Por qué? Porque una es para el riego por goteo y la otra es para el riego por aspersión para control de heladas. Y bueno, y es importante ver por ahí que la tubería de polietileno para el riego por goteo, que es esta que está en el comienzo del camellón, apoyada ahí, si miran el primer camellón de la izquierda, ven como dos tuberías. ¿Por qué dos tuberías? Porque lleva dos tuberías por cada camellón construido debajo de ese mulch. Pero claro,
la tubería de polietileno no tiene, el polietileno no tiene solventes, ni orgánicos ni inorgánicos. Entonces yo quiero juntar eso con el PVC y tengo que tener un tipo de conectores especiales. Y bueno, un poco la idea era mostrarles a ustedes acá cómo son esos conectores. Así que les voy a mostrar acá cómo es la secuencia con esta tubería de PVC para conectar esos dos laterales de goteo que van a tener la conexión a la tubería que se llama normalmente en el campo chicote, y que ese chicote que está acá, que es este que está arriba de ese primer camellón, después se le conecta a la tubería de goteo. Entonces, ¿cómo hago para conectar esos chicotes a la tubería terciaria? Que en este caso les dije que vemos dos, porque una es para goteo y otra es para aspersión antihelada. Se hace un orificio con una máquina, obviamente con una perforadora con batería. Uno hace un orificio, dos orificios, uno para cada uno de esos laterales de goteo. Atrás viene otra persona, pone un conector para poder, como un aro de goma, para que no se lastime la tubería de polietileno con eso. Y atrás viene el tercero que enchufa la tubería. Con eso, ¿qué es lo que logro? Unir polietileno con PVC. Pongo el aro. Y ahí va el otro. Bueno, está claro cómo se conecta. Después bajo la tubería y tapo la zanja. Así se arma. No sé si está claro para todos cómo se arma esto. Alejandro, ¿y eso, o sea, no queda perdiendo? ¿Un poquito no? No, por eso te lo mostraba, porque es espectacular. Está bien que son estos tres chicos que son unas fieras, ¿no? Haciéndolo. Claro, porque parece tan simple y nada, si no queda perdiendo es fantástico. Entonces dije, no queda perdiendo, ¿sabes por qué? Porque ¿de qué se trata? Aunque te parezca mentira, el que va con la perforadora te dice hasta qué hora que Reinaldo, el que está agachado ahí adelante, te dice, no, Alejandro, a esta hora no podemos hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque está fría la tubería, y si la tubería está fría, cuando le meto la aguja en la perforadora y voy a hacer el agujero, arranca el PVC porque está como cristalizado. Vos lo mirás y decís, esto es cierto, y es así, yo sé que es cierto. Entonces hay una hora para hacerlo, es como que es todo muy fácil, como todo, es fácil para el que sabe. Ellos hacen miles y miles de esto y no le pierde uno, pero bueno, lo saben hacer muy bien, son buenísimos, buenísimos. Pero obviamente necesitas hacer el agujero exactamente del diámetro que tiene que ser, poner el conector ese de goma en un punto donde no lo hagas girar, porque si lo haces girar por ahí se raja, se corta contra el filo del PVC, y después cuando se corta y empieza a perder agua, y después el otro, que es el que pone el conector, lo tiene que poner de manera tal que escuche un clic. Y ese clic es cuando ya pasó un labio que tiene ahí el conector. Entonces con esto logras unir dos cosas que no se pueden pegar porque no existen solventes, como te decía, ni orgánicos ni inorgánicos. Entonces no hay forma de juntarlo que no sea con un conector de este tipo. Pero bueno, cuando lo hace gente que lo sabe hacer, funciona. De hecho, bueno, yo profesionalmente cuando empecé a trabajar en riego por goteo de entrada me dijeron, bueno, andá y resolvelo. Tuve que empezar a hacer eso, pegar los cañitos de PVC, hacer todo eso. La verdad que lo hice con mucho entusiasmo, y se aprende. Después, bueno, siguieron otros, pero digamos, se hace. Por eso lo mostraba, porque parece una pavada, y me dice, ¿cómo se hace? Y yo le voy a pasar una filmación para que lo vean. Digamos, para aprovechar las ventajas del Zoom, digamos, ¿no? Que dice, bueno, me pasaron una peliculita y vi cómo se ponían los conectores. Para esto sí que está bueno. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Bueno, sigo entonces. Bueno, vieron que antes las cosas pasaban, después ocurrían y ahora suceden. Ahora ni pasan ni ocurren, las cosas suceden. Ahora, bueno, ¿qué puede suceder? Cuando diseñamos un equipo de riego, puede pasar esto. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Qué es eso? Eso es una lluvia torrencial. Entonces, esto es un día cualquiera. Un día se puso a llover en el medio de una plantación. Mirá el río que hay ahí. Entonces, normalmente,
¿Qué es lo que ocurre? Pasa mucho, por ejemplo, uno lo ve en Italia, es bastante común verlo. Uno ve en Italia que los tipos hacen, laborean el suelo y en sentido de la pendiente hay unas pendientes enormes. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Y lo hacen hace tantos años y no tienen erosión. Porque la vida, si tenés lluvias torrenciales o tenés garúas finitas. Si vos tenés lluvias torrenciales, todo lo que haces te lleva por encima. Si vos tenés unas lluvias muy débiles, unas garúas muy débiles, por más agua que acumulen, el manejo es otro. Acá en el país nosotros tenemos muchas zonas de muchos milímetros anuales y con eventos bastante fuertes. Todo lo que podamos hacer a la hora de planificar para pensar en cómo conducir los excesos hídricos, obviamente bajando la velocidad del agua, generando la mayor cobertura, todo lo que podamos hacer va a ser bueno porque después se generan algunos problemas no deseados bastante importantes. Miren ustedes lo que es la corriente esa de agua. Eso es un día cualquiera, no es el peor, es uno. Que se me ocurrió estar, bueno, estaba ahí, lo filmé, ¿no? Así que bueno, quería darles ese mensaje en el sentido de que a veces como uno con el riego por goteo puede poner el agua donde quiera, porque finalmente es una red que el agua llega, no hay que olvidarse de los eventos que pueden ocurrir y que nosotros somos parte de una cuenca. Entonces, cuando dice soy parte de una cuenca, no es nada más que lo que yo hago, es lo que pasa en mi cuenca. O sea, la unidad de estudio tiene que ser la cuenca. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado ya varias veces también de uniformidad y eficiencia? Y yo quiero insistir con esto, ¿no? Que la uniformidad tenía que ver, yo tengo un equipo y tenía que ver con cómo se aplica ese agua a la superficie del suelo. Dice, ¿cómo a la superficie del suelo? Sí, yo acá lo que voy a medir es cómo llega el agua a la superficie. ¿Después qué tengo que ver? Bueno, después vendrá otro y voy a medir la eficiencia, que es lo que pasa dentro del suelo, y en función de la cual satisfago o no la lámina neta de reposición o la lámina a aplicar según el requisito de lixiviación. Entonces, como nosotros acá en esta instancia estamos hablando de equipos de riego por goteo, yo en principio voy a decir, bueno, empecemos por el principio, que el principio sería ver cómo aplica mi equipo de riego por goteo el agua sobre el suelo. Entonces yo quiero decir, bueno, ¿cómo es la uniformidad? Y hay muchos modos de verla, pero entonces la uniformidad se refería a cómo aplico el agua en la superficie del suelo. Y la eficiencia se refería a cómo satisfago los requerimientos del cultivo en la profundidad de suelo en la que se desarrollan sus raíces. O sea que eso es posterior lo de la eficiencia. Por supuesto que hay una relación entre uniformidad y eficiencia, obviamente. Pero entonces yo digo, yo acá lo primero que tengo que ver es el tema de la uniformidad. Yo voy a mirar mi equipo de riego y yo digo, yo quiero ver cuánta agua tira cada emisor. Después me lo llevo un suelo, al otro, lo veo, pero en principio quiero ver la parte de la uniformidad. Entonces, bueno, vamos a meternos con algunos coeficientes de uniformidad. Muy bien. Hay un coeficiente de uniformidad, el de Christiansen, que ¿qué dice? Bueno, mirá, vos medite el caudal que dan un montón de goteros. Y de todos esos goteros que vos midas, vas a encontrarte con que hay un 25% de los goteros que son los que dan el menor caudal. Bueno, muy bien. Y vas a sacar la media de ese 25% de los goteros que dan el menor caudal. ¿Respecto de quién? Respecto del caudal medio de todos los goteros. Bueno, entonces este es el autodenominado coeficiente de uniformidad de Christiansen. Entonces, ¿esto para qué me sirve a mí? Bueno, esto me va a servir para evaluación y diseño. Entonces uno dice, ¿cómo para evaluación y diseño? ¿Cómo es eso? Claro. Vamos a empezar por el diseño. Quizás ahí tendría que decir para diseño y evaluación. Si yo sé, por ejemplo, cuál es la ecuación del gotero, como vimos nosotros en la primera parte de práctico del sistema de riego localizado de la clase pasada, yo sabía qué presión requería del gotero para que dé determinado caudal. Entonces yo de entrada voy a saber que por la presión que tienen, si fueran que no son autocompensantes, voy a saber cuál es la parte del campo que tiene los goteros que dan el menor caudal. Entonces yo puedo decir, bueno, me calculo el caudal de todos los goteros y cuando obtenga el caudal de los goteros que dan el 25% menor, entonces lo que voy a decir es cuánto mide eso respecto de los demás. ¿Y cómo lo haría ese cálculo? Y bueno, yo tendría que agarrar en un Excel, por ejemplo, y que es simple hacerlo, y ver la presión en cada punto, y en función de esa presión en cada punto, ver cuál es el caudal que da cada uno de los goteros, y en función de eso hacerme toda una grilla donde tenga todos los caudales de todos los goteros, y decir, bueno, saco el 25% menor, que hoy en día con un Excel es una cosa muy simple de calcular, respecto de la media. Ahora uno podría decir, no, pero yo ya tengo el equipo instalado en el campo. Ah, bueno, si tenés el equipo instalado en el campo, lo que querés entonces es evaluar. ¿Y qué tenés que hacer? Andate al campo
Y medí muchos goteros, armate una grilla donde midas muchos goteros. Y finalmente lo mismo, los anotás a todos y sacás el caudal medio del 25% del que menos da respecto del caudal medio de todos los goteros. Y eso te va a dar la uniformidad según Christiansen. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de uniformidad de Christiansen? El caudal del 25% de los emisores que menos caudal dan respecto del caudal medio. Eso es el caudal, el coeficiente de uniformidad de Christiansen. ¿Para qué se puede usar? A la hora de diseñar un equipo o a la hora de evaluarlo, ya está instalado, llego al campo y lo evalúo. Ahora uno dice, todos los goteros, si yo tenía acá un gotero y les mostraba este que está acá, todos los hermanitos de este, ¿dan todos el mismo caudal? Y yo te digo, y depende cómo lo hayan fabricado. Y uno dice, ¿cómo lo hayan fabricado? Y claro, porque este gotero no se hizo con una sola matriz. Yo tengo una matriz que tiene lo que se llaman bocas, muchas bocas, y cada una de ellas hace un gotero, que deberían ser todos iguales, pero según la calidad constructiva, sea por las matrices o sea por por el modo en el que se fabricaron, por ahí no son iguales. Entonces te digo, vamos a hacer una cosa, agarrá 100, 1000, 500, 200, un número importante de goteros, ponelos a funcionar todos a la misma presión y decime qué caudales dan. Y eso te va a dar una nube de valores. Y vas a tener un caudal medio y una desviación estándar. La desviación estándar dividido la media es el coeficiente de variación. ¿Cómo se llama ese coeficiente de variación? El coeficiente de variación de fabricación o coeficiente de uniformidad constructivo. ¿Qué es lo que hace? Habla de la calidad del producto que vos estás utilizando. Entonces, ¿esto para qué es? Para ver la calidad constructiva del producto que estoy empleando. Obviamente, si tengo un producto que es de muy baja calidad, ¿por qué? Porque la desviación estándar respecto de la media es importante y por lo tanto el coeficiente de uniformidad constructivo es bajo, es muy difícil regar bien con algo que en principio es desuniforme. Pero esto está clasificado en muchos. Hay dos instituciones, una es el CEMAGREF, que está en Francia, y otra es una institución que está en Fresno, en Estados Unidos, a la que los fabricantes de alguna manera, quieran o no, le tienen que mandar sus materiales para que sean evaluados, porque no a venirte a ser evaluado de alguna manera implica una debilidad. Entonces, bueno, les envían los materiales y estas instituciones brindan informes donde clasifican esos materiales según las diferencias que observan, ¿no? Así que esto entonces sería un factor constructivo. Este que habíamos visto acá era, dijimos, de diseño, este es constructivo, y finalmente me voy al coeficiente de uniformidad del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos. ¿Qué te va a decir? Bueno, si yo hago una combinación de los dos anteriores, o sea, el hidráulico es el de mi diseño, como yo lo diseñé, con las presiones que quiero que haya en cada sitio, y el constructivo es el que acabamos de decir recién. Entonces, finalmente, ¿qué va a ser el coeficiente de uniformidad de arriba? ¿Qué va a ser igual? Bueno, al producto de los dos. Combina los dos anteriores. Bueno, esto es muy bien. ¿Esto cuándo lo mido? Bueno, yo agarro la información de CEMAGREF y veo qué coeficiente de uniformidad constructiva tiene esto y pongo ese valor ahí. Hago un diseño en un plano y pongo ese valor ahí. Y te calculo el coeficiente de uniformidad del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, el USDA, y lo tengo. Ahora bien, hay un caballero, Jack Keller, ya no vive, que considera también algo que es importante, que es lo que ocurre en el campo. Entonces, ¿qué dice? Que este coeficiente de uniformidad absoluta sería el mismo que el anterior, pero medido, qué sé yo, a 3 años de poner el equipo de riego. Voy ahora y mido los caudales. Entonces saco los valores de caudal, voy ahora y mido en el campo, por ejemplo, voy ahora al campo y mido este valor. La desviación estándar respecto de el caudal medio. Y uno dice, ¿y qué estoy midiendo? ¿La desviación estándar respecto del caudal medio de qué? Y del gotero según su calidad constructiva, del diseño según lo que haya diseñado alguien, que por ahí no tengo la menor idea quién es, y de cómo se manejó el riego en el campo. O sea, por ahí está mal regulado el sistema. Entonces, en definitiva, la medición que yo hago, ¿qué tiene adentro?
el diseño, la calidad constructiva y cómo esa persona haya manejado, esas personas que estaban a cargo hayan manejado ese equipo. Entonces, bueno, ahí lo que vamos a ver es el coeficiente de uniformidad absoluta de Keller y Carnelli, que se refiere a estos elementos. Bueno, acá les voy a dejar un cuestionario para ir terminando con goteo. Y que habla de la superposición, de los goteros, cómo diseñarlos, acá un diámetro de lateral, y en el último un nivel dinámico para calcular de una perforación con un sistema de riego funcionando que integra casi todo lo visto, y acá uno ya con una bomba también, con potencia hidráulica y demás, como para que puedan hacer esa cuestión. Con esto, acá hay algunos ejercicios adicionales que les van a quedar planteados, son parte de lo que normalmente preguntamos, y con esto finalizaríamos la parte de riego por goteo y hacemos una pausa para después, una pausa de 10 minutos ya que no hicimos ninguna, o quizás algún minutito más, como para empezar a más tardar a las 10 de la mañana, vamos a hacer así, son y 45, a las 10 de la mañana comenzamos con drenaje, así les doy una pausa que les hablé 1 hora 45 seguida, ¿les parece bien? Dale, Bárbara. Dale. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, corto la grabación.